bienvenidos en esta tarde. Para algunos quizás buenas noches o buenos días. Sabemos que hay gente de otros países hoy conectados, así que a todos las bienvenidas. Para comenzar, vamos a darle la palabra a la doctora Débora Ranieri, que recién nos recibía, presidente de Prodesi, para poder iniciar esta actividad. Doctora. Gracias, Juan Pablo. Bueno, estamos muy contentos de haber podido coordinar desde Prodesi junto a Abogados por la Vida Santa Fe este encuentro tan requerido por parte de, sobre todo, los profesionales de salud que ante la noticia de la sentencia que salió en Rafaela y la ayuda que el doctor Pablo Posetto hizo sobre esto, surgieron un montón de requerimientos. Bueno, sabrán muy bien ustedes que Prodesi es una asociación civil que existe casi ya 15 años, dedicada a defender a la familia, a la vida del por nacer, a los derechos civiles y especialmente a la defensa de todos estos casos que requieren un seguimiento desde el punto de vista jurídico y tan necesario en el día de hoy en nuestra Argentina. No tengo más para decirles, más que agradecer a todos ustedes y ponerme a disposición desde Prodesi, con todos los miembros que algunos hay aquí, y agradecer la presencia de cada uno para poder llevar adelante este tema tan importante para todos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Como saben, junto a Prodesi también está Abogados por la Vida organizando esta actividad, recibiéndolo al doctor Pablo Posetto. Para eso también vamos a pedir que tome la palabra la doctora Carlota López, que se encuentra con nosotros, quien preside la Asociación Abogados por la Vida Santa Fe. Doctora. Buenas tardes, me uno a la alegría de Débora de contar con este espacio en un tema tan importante. Destacaba, en primer lugar, Abogados por la Vida Santa Fe, que es un fallo que se ha dado aquí en la provincia de Santa Fe. En segundo lugar, destaco que el doctor Pablo Posetto, quien va a estar exponiendo en el día de hoy, es miembro fundador de Abogados por la Vida Santa Fe, fue su vicepresidente hasta el año pasado. Y en tercer lugar, destaco que dentro del objeto de esta asociación civil se encuentra la defensa de los derechos personales y personales. El derecho a la identidad, el derecho a la sepultura, son sin dudas dos derechos personalísimos, así que para nosotros es un gusto ver que se hayan inscritos tantos, que estén presentes en una tarde de viernes y que podamos estar cambiando, conversando, como es el título, un conversatorio, que el doctor Pablo Posetto pueda estar exponiendo las implicancias jurídicas de este fallo, pero también que podamos estar participando de las preguntas que muchos han hecho y que seguramente harán en el transcurso de este conversatorio para sacar las dudas que todos también tenemos, no solo ustedes que están aquí en esta tarde. Muchas gracias por participar y por involucrarse en estos temas. Les dejo ahora nuevamente con Juan Pablo para que él siga con la coordinación. Muy bien, gracias, doctora López. Bienvenido a todos los que se van sumando a este Zoom para hablar de un tema tan excepcional, tan particular. Por eso nos reunimos en esta tarde. Antes de darle la presentación al doctor Posetto y darle la palabra, comentarle que van a notar que van a estar todos muteados aquí por los anfitriones o coanfitriones para darle un orden. En primer lugar, el doctor Posetto va a hacer exposición del tema, va a explicar el fallo, los hechos, para luego dar lugar a algunas preguntas. Algunos de ustedes nos han enviado preguntas de antemano, el doctor Posetto las ha tenido en cuenta, tratará de desarrollar algunas de ellas. Pero además los invito a escribirme a mí en el chat por privado para no desconcentrar a todos aquí en el Zoom, al expositor y a todos los que están oyendo. Así que de manera privada iré tomando nota de todo lo que ustedes allí pongan para tratar de trasladarle esto al expositor. Además, comentarle que esto está siendo grabado y que luego será enviada la filmación a aquellos que se han anotado en este Zoom para vuestra tranquilidad. Esto nos permitirá hacer de manera ordenada la exposición. Pasamos a presentarlo. El doctor Pablo César Posetto nació en Sunchales. Su familia se afincó en la ciudad de Rafaela un año más tarde, donde actualmente reside. Es esposo de Malena y padre de Faustina y Cayetano.
Desde el 2004 es abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero y especialista en enseñanza de la educación superior por la Universidad Católica de Cuyo. En 2011 comenzó a trabajar en la defensa de la vida humana y la familia, publicando artículos y dictando numerosas conferencias en esta temática. Es autor de los libros Aborto y Derecho en Argentina, publicado en el 2019, y Educación de la Sexualidad, Panorama Jurídico en Argentina, publicado al año siguiente, en el 2020, y de distintos artículos. Cofundador e integrante del Consejo de Administración de la Fundación Rafaelinos por la Vida, que tiene por objeto la defensa y promoción de los derechos humanos, entre ellos los vinculados con la debida tutela de dignidad de las personas fallecidas, los relacionados con la libertad religiosa de pensamiento, de culto y de conciencia, y de las personas jurídicas y físicas de esto. También es cofundador y socio de la asociación civil que nombramos como organizadora de este evento, Abogados por la Vida, como coorganizadora, Abogados por la Vida Santa Fe, y colaborador del Centro Bioética Persona y Familia, perteneciente a la Fundación Latina de Cultura, dirigido por los doctores Laferrier y María Inés Frank. Coautor e impulsor de distintas normas para la regulación de problemáticas relacionadas a la defensa de la vida y la familia. Actualmente también desarrolla el ejercicio libre de la profesión, de la abogacía. Antes de darle la palabra, doctor Posetto, agradecemos a todos los asistentes, a las fundaciones y asociaciones que se han sumado, como así también a distintos funcionarios que han querido estar presentes en esta tarde, en esta noche, que ya después con tiempo los iremos nombrando. Doctor Pablo Posetto, gracias por su tiempo, lo escuchamos. Bueno, gracias a todos. Para mí es un verdadero placer poder estar acá. Espero estar a la altura de las circunstancias. Seguramente muchos de los presentes son personas con mucha formación y que inclusive estarían en condiciones de hacer un abordaje mucho mejor del que puedo hacer yo en este tema, ya que en cierta manera no soy un especialista, sino que me encontré con esta realidad y en base a eso me vi en la necesidad de estudiar para poder solucionar este caso concreto y tratar de encontrar una salida en una situación sumamente compleja, sumamente difícil y que nos exigió un esfuerzo intelectual, emocional, muy grande por las implicancias del caso. Este es un caso poco habitual, inclusive por la manera en que surge el encuentro entre el cliente y el abogado, porque fue un caso que se dio al revés. Digamos, fui yo el que me puse en contacto con una colega y a través de esa colega con el doctor Pérez, preocupado por esta situación que se da con el tratamiento de los cadáveres de los bebés por nacer y el destino que se les asigna en determinado tipo de situaciones. Fue así que yo me puse en contacto con el doctor Jorge Pérez, y en ese contexto fue él el que me comentó que estaba pasando por esta problemática, que tenía esta situación concreta, que era que, de acuerdo a la información que él tenía, en casos como este estábamos frente a lo que se denominan abortos espontáneos, es decir, que se les daba un tratamiento distinto al de cualquier defunción, que en cierta medida no tenían la posibilidad de restituir el cuerpo a los familiares para que le den el tratamiento que habitualmente dan las familias a las personas después de su defunción, y que a su vez se estaba viendo obligado a darles un destino que consideraba inapropiado desde el punto de vista ético. O sea, lo que él entendía era que todas las disposiciones vigentes lo obligaban a tratar a estos cuerpos como residuos patogénicos. En base a sus convicciones, a la visión ética que él tenía de esta problemática, pensando inclusive en las familias y en los padres, él desde un primer momento hizo una opción
que fue la de tratar de encontrar un destino distinto para estos cuerpos. Él no admitía o no creía que era factible el destino de que terminen en un incinerador. Y por eso se comprometió primero en tratar de resguardarlos. Y después en la encrucijada, porque en definitiva no sabía qué camino seguir y no sabía con quién hablar. Cuando yo me encuentro, en realidad él se encuentra también con la oportunidad de empezar a solucionar el problema. Porque empezamos a charlar y me dice, mirá, Pablo, dice, yo lo que realmente necesito o lo que creo pertinente es que estos cuerpos, como cualquier cuerpo, reciban sepultura. Con lo cual tengo un interés concreto, que es que estos cuerpos sean llevados al cementerio municipal para que sean depositados ahí y estén resguardados en un lugar, en un ámbito adecuado. Ahí fue que yo le expliqué al doctor que, bueno, que me parecía prudente hacer un análisis previo para evitar incurrir en alguna irregularidad y tratar de encontrar un camino legal para una situación que hasta ese momento parecía bastante imposible de concretar, que era la de lograr esa sepultura, porque la percepción que había era que la normativa no nos daba opciones. Fue así que nos tomamos un tiempo, porque además es una causa que tiene un peso importante. En definitiva, estamos hablando de una situación que se perpetúa en el tiempo y que el proceso que se generó a partir de eso es un proceso que genera fuertes consecuencias, especialmente en las familias que están involucradas en esta situación. Nosotros, o el camino que yo analicé fue primero decir, bueno, ¿qué es lo que habitualmente se dispone en estos casos? Que estamos frente a abortos espontáneos, ¿sí? Es decir, en 1950 la OMS empezó a hablar de muerte fetal y no hacía diferencia de categorías en base a la edad gestacional o al peso. Con el paso del tiempo, principalmente a partir de 1975, esto cambió y empezaron a aparecer estas subcategorías dependiendo de la edad gestacional. Y con el paso del tiempo eso se fue convirtiendo en una invisibilización de las personas en la primera etapa de gestación, y en cierta medida pasaron de ser personas a ser abortos. Y eso fue generando una costumbre sin basamento legal, por la cual se les daba el destino de residuos patogénicos. Cuando nosotros empezamos a buscar la salida, tratamos de analizar concretamente primero un detalle puntual, que es que cuando hablamos de un feto, en realidad estamos hablando de una individualidad biológica, estamos hablando de un ser humano. Y ese es el estatus que corresponde darle, el de un ser humano. El cadáver es una cosa que por su especial vinculación con la persona que le antecedió, tiene un estatus jurídico específico, y que en ese contexto nosotros consideramos desde la óptica personalista, digamos, del humanismo personalista y con una perspectiva además realista, que lo que en realidad corresponde es hacer un abordaje holístico y analizar detenidamente para darle la atención que corresponde, porque está en juego la persona que existió, las familias y la sociedad, que además tiene un interés especial en cómo se procede en este tipo de supuestos. Hay otro tema puntual, que es que se dieron diferentes supuestos porque hay casos donde no hay sujetos identificables o diferenciables cuando nosotros tenemos un caso de una defunción en el seno materno. Dependiendo de los estadios de avance del embarazo, hay supuestos donde no alcanzamos a ver un sujeto identificable y diferenciable de las membranas ovulares o de los tejidos de la madre. Eso también es relevante, ¿por qué? Porque en algunos de los casos
de los recipientes que estaban reservados en el hospital no contenían fetos, sino que contenían restos de placenta. Y eso terminó siendo relevante al momento de resolver cómo proceder en cada caso, y tiene implicancias también, desde mi punto de vista, en lo que tiene que ver con la defunción fetal, con la posibilidad especialmente de lo que viene después de la defunción, porque yo creo que con la inscripción de la defunción no habría demasiado inconveniente, sino que el tema pasa específicamente por la licencia de inhumación y la posterior sepultura, en los casos en que no podemos individualizar un objeto a una cosa concreta, al cadáver, como algo distinto del cuerpo de la madre. Leía un texto que dice: para saber cómo tratar algo hay que saber de qué estamos hablando, ¿sí? De qué es lo que se trata. Entonces, lo primero que empecé a analizar es concretamente que acá tenemos un ser humano que dejó de existir, que tenemos una madre, un padre, una familia y una sociedad a la cual no le da lo mismo la manera en que nosotros tratamos este tipo de problemática. Hay una necesidad de respetar a los deudos, especialmente y por sobre todo a las mamás, que a través del tratamiento que le pueden dar a su hijo logran un proceso de sanación, de paz, poder completar el duelo, y lo hemos visto en este caso con algunas de las mamás que han podido sepultar a sus hijos y que hoy me dicen: bueno, la opresión que tenía en el pecho ya no está, mi angustia es mucho menor y estoy haciendo un proceso de alivio y terminando mi duelo. La ley de trasplantes, cuando empezamos a buscar normativa, el artículo 25 dice que al cadáver se le debe dar un trato digno y respetuoso. Primer punto de partida, decir, bueno, evidentemente nuestro sistema jurídico enrola dentro de esta posición digamos, personalista, humanista, y entonces nos empieza a dar cabida para poder llevar este proceso para un determinado lugar. Los fetos que se reciben en anatomía patológica son fetos digamos, cuya defunción se generó por causas médicas, ¿sí? Con lo cual el doctor Pérez no manipulaba fetos de personas que habían muerto por causas traumáticas o que habían muerto por un aborto, ¿sí? Son casos concretos donde había una situación de muerte por causa médica. ¿Cuál es la finalidad del envío del cadáver en estos casos al servicio de anatomía patológica? Bueno, poder hacer la evisceración, poder tomar las muestras, poder hacer la autopsia, poder determinar concretamente cuál fue la causa de la defunción. Y frente a esto, todos los profesionales de los servicios de anatomía patológica del país se encuentran con esta misma realidad. Finalizan el proceso, determinan la causa de muerte, confeccionan la historia clínica y tienen que decidir cómo seguir. Poner al cuerpito junto a los residuos patogénicos o tomar otro camino. Ninguno de los dos supuestos son supuestos que merezcan ser juzgados de manera severa, principalmente porque hay cuestiones que tienen que ver con la necesidad de algunos de cumplir normas y con la necesidad de otros de respetar su conciencia. Y en ese contexto creo que hay que ser muy mesurado con los profesionales que deciden como deciden, en ambos casos, no solo en los casos en que se opta por no descartar los cuerpos, sino en otros casos donde se opta por hacerlo, porque en definitiva lo que hay es una falsa creencia de que existe una norma que los obliga a proceder de esa manera. Entonces, se generó una falsa costumbre de que existe una diferencia entre muerte fetal y aborto espontáneo. Y como producto de eso se generó toda esta cuestión, ¿sí? ¿Qué dicen las leyes aparte de lo que veíamos recién, que es la ley de trasplantes? Fíjense
y yo acudí en este caso concreto a la ley 26.413. ¿Sí? Tengo acá algunos apuntes para no incurrir en errores y tratar de ser lo más preciso posible, porque las normas tienen un nivel de precisión tal que nos van a ayudar a comprender que realmente el camino que seguimos fue el camino más apropiado para solucionar este problema. Dice la ley 26.413 en su artículo primero que deben inscribirse todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas. ¿Sí? Esos actos deben ser inscritos en el registro civil. Y entonces nosotros lo primero que nos encontramos es con la necesidad de avanzar y acudir al registro civil de la provincia de Santa Fe, que es el que tiene competencia para entender en este tipo de casos. La ley además nos dio una sorpresa, porque de pensar que en realidad estábamos impedidos, o el médico estaba impedido de poder disponer de los cadáveres, nos encontramos en que en realidad los médicos y las autoridades de los establecimientos de salud donde se producen las defunciones no solo tienen el derecho a inscribir, sino que tienen la obligación de hacerlo. Es decir, el artículo 61 de la ley 26.413 dice: el cónyuge fallecido, sus descendientes, sus ascendientes, sus parientes, y en defecto de ello, toda persona capaz que hubiere visto el cadáver o en cuyo domicilio se hubiera ocurrido la defunción, y los administradores de hospitales respecto a las defunciones ocurridas en ellos, tienen la obligación de solicitar las inscripciones de las defunciones fetales. Frente a esto, un cambio dramático, y de tener un problema a tener una obligación. O sea, en principio había un supuesto incumplimiento, y ahora nos encontramos con que en realidad si nosotros no presentábamos la demanda y no íbamos al registro civil, tanto el médico como las autoridades del hospital podían estar incurriendo en un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. O sea que estaban con la posibilidad de incurrir en un delito. Bueno, eso cambió drásticamente todo y en realidad activó la necesidad de informar a las autoridades del hospital, que hasta ese momento no conocían concretamente la realidad de lo que estaba sucediendo, y en ese momento, bueno, las autoridades lo que dijeron es: en este contexto lo que corresponde es cumplir la norma, vayamos a la justicia, y que sea la justicia, a través del pedido del doctor Pérez, que estaba legitimado como aquel que vio, que conoció la existencia de los cadáveres, que sea la justicia la que defina concretamente cómo proceder en este caso. Dice la ley 26.413, deben inscribirse todas las defunciones. La ley no diferencia si hay alguna defunción que debe inscribirse y otra que no debe inscribirse. El artículo 59 de la ley dice: deben inscribirse en los libros de defunciones todas las que ocurran en el territorio de la nación. Y el 44 dice que el certificado, el que sugiera que se trate de una defunción fetal, se registrará en la inscripción del libro de defunciones. Yo le pido disculpa por ahí, hay gente que no está tan especializada en la parte jurídica, y a lo mejor le puede resultar un poquito pesado esto, pero quiero tratar de ser lo suficientemente preciso, porque hay mucha gente que tiene expectativas sobre cómo proceder en estos casos, y no quiero incurrir en alguna afirmación que los obliga a proceder de una manera errónea por haberme precipitado, por haber utilizado un término inapropiado. También dice la ley que después de los 60 días de producida la defunción, ya no existe otra posibilidad que la de acudir a la justicia. Es decir, se debe requerir ante la autoridad jurisdiccional la inscripción de todas las defunciones una vez que ha transcurrido el plazo de 60 días desde la defunción. Esto también nos dejó una sola opción, que es la de acudir a la justicia. Y en el medio teníamos esta cuestión de decir, bueno, ¿hacia dónde vamos para hacer un manejo prudente de todo esto por las implicancias que tenía esto del tiempo transcurrido? Fue así que cuando fuimos a la justicia, lo único que nosotros nos limitamos a hacer es pedir la registración de la defunción y la sepultura sin ninguna otra aditamento. No obstante lo cual, cuando el registro civil interviene, no solo nos dice
que no había obstáculo para presentar la demanda, sino que además empieza a hacer jugar a los familiares, a los parientes de estos bebés, ¿sí? O sea, en definitiva es el registro civil, y no el doctor Pérez, es el registro civil que, digamos, en este sentido la ley es sabia, porque lo que hacía la autoridad del registro civil cuando dictaminaba lo que dictaminaba era proteger al médico, a la jueza, al Estado de cualquier juicio de responsabilidad civil frente a la no citación de los padres y a tomar alguna decisión con estos cuerpos en contra de la voluntad de los padres, especialmente porque no solamente, o sea, son cosas que merecen un tratamiento, el cadáver y el derecho a la sepultura, y además el derecho a los ritos que uno quiere asignar en el caso del fallecimiento de una persona, son relevantes para el derecho y no son indistintos. La base de datos que se confeccionó fue una base de datos en cierta medida que no se logró de la manera deseada, porque la información era una información que se había conservado con anotaciones en los frascos, con nombres o referencias muy generales, lo cual nos obligó, nos obligó porque parte del equipo nuestro se hizo cargo y asumió el compromiso de tratar de conseguir la información de las madres. En cierta medida fuimos un grupo de particulares los que asumimos la tarea de colaborar con el hospital, porque bueno, el hospital tiene un problema fundamental, que es que el servicio de anatomía patológica del hospital Jaime Ferré comprende o atiende 3 departamentos de la provincia de Santa Fe, lo cual le da un caudal de trabajo sumamente importante. En ese contexto, establecer una problemática como esta implicaba un trastorno muy, muy fuerte, especialmente durante la pandemia, porque este trámite se sustanció también durante la pandemia. Esa base de datos fue confeccionada de la manera que mejor se pudo, y lo que nosotros hicimos posteriormente por orden de la justicia es tratar de empezar a citar a las madres a través de las cédulas, una manera a lo mejor no del todo feliz para poder realizar este tipo de procedimientos cuando uno encuentra realidades como esta, pero sabiendo también que lamentablemente nuestro sistema no está preparado y a la altura de las circunstancias para poder realizar una atención distinta y que lamentablemente a veces eso genera situaciones muy complicadas. Otro tema importante, el registro civil necesariamente tiene que autorizar una sepultura. O sea, la sepultura no se puede hacer sin pasar por el registro civil, porque el registro civil es el órgano que necesariamente debe intervenir para extender la documentación que hace falta para poder realizar el posterior proceso de sepultura. Una posible causa de la confusión que existe en la provincia de Santa Fe sobre esta distinción basada en los 500 gramos y en las 20 semanas de gestación puede estar motivada en la ley que regula la identificación dactiloscópica. Es decir, nosotros tenemos una ley en la provincia de Santa Fe, que es la ley 11.132 del 94, que está reglamentada por el decreto 363 del 94, que dice que cuando la persona tiene más de 20 semanas de gestación o su peso supera los 500 gramos, procede la identificación dactiloscópica. Ahora bien, eso no excluye la inscripción de la defunción y la sepultura del cuerpo, sino solamente lo que hace es un tratamiento diferenciado para el proceso de identificación, que es lógico porque estamos hablando de que para poder hacer una identificación de estas características se requiere un desarrollo del cuerpo que permita justamente acceder a las huellas digitales. Con lo cual, en realidad, tenemos una ley que no termina siendo determinante, pero que genera mucha confusión. De hecho, hay mucha gente que cuando intenta justificar este proceder, instintivamente trata de acudir a la ley de identificación dactiloscópica.
La salvaguarda de los derechos de la familia se garantizó y nosotros después encontramos antecedentes en nuestro país y inclusive en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se ha responsabilizado a los estados por no garantizar la posibilidad de que una familia pueda sepultar a su hijo, inclusive en el caso en que la familia se desinteresó del destino del cuerpo de su hijo, porque el hospital no pudo, cuando ellos volvieron a tratar de ver qué había pasado con ese cuerpo, no pudo explicar cómo lo habían tratado, y en función de esa situación se generó una responsabilidad concreta de las personas y de las instituciones que intervinieron, que devino después en esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otra cosa que habían preguntado y que me parece importante destacar, que la ley 24.051, que es la ley de residuos peligrosos, contempla dentro de esos residuos a los residuos patogénicos, y en ningún lugar de la ley aparece mención o referencia a los cuerpos, a los cadáveres humanos, ¿sí? Que se les da un tratamiento distinto y que no están alcanzados por esta ley. Me parece que ese es un elemento también importante a tener en cuenta en estos casos. A ver, no me quiero extender porque hay muchas preguntas. Estoy buscando dentro de las anotaciones que tengo. Otro dato interesante, ¿sí? El registro civil dijo que se identifiquen como NN con el apellido del padre o de la madre, dependiendo de cómo se dé la registración. O sea que el registro primero ordenó la inscripción de la defunción. Después ordenó que esa inscripción se haga con el apellido del padre o de la madre. Si el padre comparecía y deseaba hacerlo, con el apellido del padre. Si no, con el apellido de la madre. Y que se inscriban como NN. Nosotros, con posterioridad, iniciamos trámites para reclamar que se suprimiera esa anotación de NN y se dispusiera la anotación con los nombres que las mamás habían elegido para sus bebés. Y hemos logrado una sentencia donde la justicia le ordena al registro civil hacer una anotación marginal. Sí, o sea, rechaza la demanda de rectificación de partida, pero lo que dice es que se debe hacer una anotación marginal indicando cuáles habían sido los nombres, o cuáles son los nombres que la mamá eligió para esos bebés en el caso de que ellos hubieran nacido. En su momento nosotros analizamos la situación con la mamá, y si bien habíamos decidido recurrir esta decisión, bueno, hemos desistido del recurso y ahora vamos a avanzar con el registro civil para poder lograr también que Máximo y Lola, que son los hijos de Bernabela, una de las mujeres que dio testimonio en el Diario de la Nación, que fue la noticia que activó todo este tema, puedan estar inscritos con su nombre en el registro civil. Y bueno, hoy me contaba algo que lo quiero compartir por esto de que no hay casualidades. Ella me cuenta que cuando su mamá eligió el nombre de Bernabela, el registro civil no la autorizaba a inscribir su nombre, y que tardó 2 años en poder registrar el nombre de su mamá, en el nombre de ella en el registro. Bueno, hoy nos encontramos con que ella, después de un tiempo, logra el mismo objetivo y ya hoy tiene la posibilidad. Inclusive me preguntaba, dice, ¿puedo poner la placa en el lugar donde están? Obviamente le digo, eso no depende del registro civil, pero es parte de completar el proceso. Lo que ella sentía es que esta angustia, esta opresión de no poder ir a ver a su hijo, de no saber dónde su hijo estaba, de no poder haberlo despedido a sus mellizos, en cierta manera se empezó a cerrar, y que este paso era un paso más. O sea, la posibilidad de sepultarlos, para lo cual requería inscribirlos, y la posibilidad de poder darles el nombre, porque bueno, un NN es alguien del cual no se conoce el nombre, y ella lo que me decía es, no son NN, son Lola y Máximo González. Y bueno, si bien las partidas figuran como NN, en la anotación marginal dirá que ese varón y esa nena, porque aparecen anotados con el sexo masculino y el sexo femenino, ese varón y esa nena, Lola y Máximo, existieron, forman la historia de Bernabela y la historia de cada uno de nosotros,
y no recibieron el trato que lamentablemente se da en otros casos en las mismas circunstancias. Bueno, así muy rápidamente y de manera sintética traté de exponer esta vivencia, este proceso que nos tocó vivir en todos los lugares donde nos tocó hablar. Lo hemos hecho de una manera muy prudente y muy respetuosa, porque inclusive después de que trascendió la noticia, ya hay 7 mamás que se presentaron y concurrieron para pedir noticias sobre sus hijos, inclusive sin saber si sus hijos están dentro del grupo de bebés que están reservados en el hospital. O sea que hay procesos de incertidumbre muy grande, hay familias que están sufriendo, y eso nos ha hecho extremar los esfuerzos, al punto tal de que este caso nosotros lo recibimos en el año 2019. La demanda se presentó en 2020 y la sentencia de 2021. Algunos me preguntaban, especialmente por mi militancia en la actividad Provida, por qué no hicimos trascender esta sentencia con anterioridad, a lo cual explicábamos, en principio, y por sobre todas las cosas, por los seres humanos que estaban en juego. Inclusive nosotros, o este caso existía antes de la regulación de la normativa que habilita la interrupción de los embarazos. Nosotros nunca quisimos usar estos cuerpitos para ningún otro fin que no sea el de lograr el trato digno que ellos se merecen, especialmente porque además esta situación no altera en nada la aplicación de la ley 26.710, que la sentencia en cierta medida no afecta, con lo cual la preocupación que en algún sector se ha generado sobre cómo impacta eso en el ejercicio del derecho que las mujeres invocan cuando acuden a este tipo de prácticas no se está viendo afectado, y nosotros siempre hemos preferido, por sobre todas las cosas, llevar esta problemática a los espacios de consenso, porque sabemos que independientemente de la visión que se tenga sobre la interrupción voluntaria del embarazo, todos están de acuerdo en que cuando hay una mamá con voluntad de maternar y hay un bebé deseado, y ese bebé ya está muerto, lo único que corresponde es tratarlo como un ser humano, tratarlos como seres humanos. Y eso es lo que estamos tratando y lo que siempre hemos tratado de hacer, ¿sí? Nosotros decimos, y hacemos eco en esto, mamás que querían maternar, bebés que eran deseados, y una sociedad que necesita que en estos casos concretos se deje de tratar a estos cuerpos de la manera en que se los trata y se les dé el tratamiento que legalmente corresponde. Porque hoy encontramos basamento legal para sugerirle a las instituciones de salud y a los médicos que intervienen en este tipo de casos que tomen los recaudos pertinentes, porque en base a este precedente y a las exigencias de la ley 26.413, más allá de las normas y disposiciones provinciales que hagan algún tipo de clasificación sobre los residuos patogénicos, empiezan a correr el riesgo de quedar expuesto a algún tipo de reclamo, algún tipo de sanción, por haber dispuesto de un cadáver humano de una manera incorrecta o no ajustada a la normativa. Evidentemente esto genera o ha generado alarma o alerta en un montón de gente, y empiezan a preguntar concretamente qué vamos a hacer con este tipo de casos, a lo cual nosotros lo que estamos sugiriendo es, como primer medida, hacer cesar cualquier conducta que pueda implicar la afectación de derechos de terceros y ajustar el accionar a lo que establece la ley 26.413, que dice que los establecimientos, las autoridades de establecimientos de salud y las personas que conocen de la existencia de una defunción tienen la obligación de inscribir esa defunción. Hasta ahí lo que tengo para... Muchas gracias, doctor. Muy claro. Le agradecemos. Algunos ya están allí aplaudiendo, aunque no los escuchemos, están acompañando con su aplauso y seguramente lo están así pensando.
Vamos a pasar estos minutos que restan. Hay un tiempo estipulado, les cuento, de no más de las 20:30, es lo que hemos estipulado, a leer algunas de las preguntas que ustedes han dejado. Le pido también a la doctora Ranieri, a la doctora López, si después desean tomar la palabra por algunas otras preguntas que le hayan llegado a ustedes como anfitrionas. Antes, agradecer la presencia que siempre nos acompaña, siempre está atenta a estas actividades, a la diputada provincial por Salta y ex senadora nacional, a Cristina Fiore Viñuales, a también Emilio Cacho Perizotti de Grávida Santa Fe, también la colega Mónica Lobos de Abogados por la Vida San Juan, como así también a otros amigos de países vecinos. Y queremos empezar por eso. Hay un comentario allí, Pablo, empiezo por este que es uno de los últimos que me ha llegado, de una persona de Uruguay que está aquí en la sala, que pregunta si hay posibilidad de trabajar en conjunto, de mandar material para buscar qué hay allí en Uruguay y hacer valer toda esta temática también allá. Me adelanté, Pablo, a decirle que estaremos en contacto, ¿no? Para poder trabajar en conjunto con los amigos uruguayos. Sí, de hecho, como yo les decía originariamente, ninguno de nosotros ha logrado hacer un desarrollo lo suficientemente contundente sobre estos temas, especialmente en lugares donde aparecen algunos presuntos grises. Y en ese sentido es muy importante compartir información. Hay muchos colegas que han escrito para pedir la información y a su vez han tenido la deferencia de enviarnos material, y creo que tenemos que buscar la manera, así como puede quedar a disposición esta conferencia, también de poner a disposición los precedentes, las normas, digamos, los artículos, porque no solo acá hay una cuestión interdisciplinaria. Nosotros hemos logrado en este caso concreto, a través de una profesional que amablemente se ofreció, una psicóloga especialista en duelo, una psicóloga perinatal, se ofreció, y gracias a eso espontáneamente les propusimos a las mamás y las mamás se acercaron. Y el tema psicológico que viven ellas es un tema que al Estado no le puede ser indiferente. Las realidades espirituales, porque es cierto que nadie tiene el derecho de imponer a otro una visión religiosa sobre este tipo de problemáticas, pero tampoco se puede imponer una visión secularizada en un país donde existe derecho a la libertad religiosa. Y hay un montón de gente, digo, por ejemplo, Bernabela, en el caso concreto, ella cuando pudo llevar a sus bebés, pidió hacer el oficio religioso, pasó por la parroquia, hizo bendecir a sus bebés. Lo mismo sucedió con Camila, que es la otra chica que dio el testimonio, que también, es más, nosotros empezamos, su hijito se llamaba Miqueas, y bueno, ella cuando se enteró de que de que el cuerpo de su bebé estaba, eligió como segundo nombre Emanuel, ¿sí? Que significa Dios con nosotros, y lo hizo porque él veía en este proceso y en esta posibilidad un regalo de Dios. Entonces también, si bien no es imponer un modelo religioso, sí es garantizar los derechos religiosos de algunas de las personas que viven en nuestro país sin imponérselo a aquellos que libremente optan por otro camino. Entonces, consecuencias psicológicas, consecuencias religiosas, cuestiones que tienen que ver con la bioética, digamos, el debate concreto que se da en este caso, y la bioética y el bioderecho son los que nos van a dar la respuesta puntual para este tipo de cuestiones. Así que, bueno, yo creo que tenemos que compartir la información, que tenemos el deber de compartir la información, y que además este caso, en realidad es un caso que no solo plantea la situación de estas más de 200 mamás y 200 bebés, sino que nos pone a pensar qué es lo que vamos a hacer a partir de mañana, si en algún hospital o establecimiento de salud se suceden este tipo de hechos, porque, bueno, en definitiva hay muchas mamás sufriendo y necesitan que les demos herramientas para poder hacer ese sufrimiento lo más liviano posible. De hecho, la ley que se está proponiendo tratar en el Senado para el acompañamiento perinatal
Es una ley que en definitiva apunta a eso, y creo que es la oportunidad para lograr la modificación de ese proyecto, y para que el proyecto que se va a tratar en senadores también comprenda a las mamás en la primera etapa de gestación, para que Bernabela, para que Camila, para que Emilia, y para que todas las mamás que ahora están participando de este grupo y buscando una psicóloga, no solo dependan de la buena voluntad de la psicóloga, sino que además tengan la garantía de que el Estado le va a dar ese derecho, de que las obras sociales la van a acompañar, porque si no vamos a lograr que las mamás de los bebés que mueren en estas condiciones, que tienen recursos, puedan sanar y hacer su duelo, y que las mamás que no tienen recursos terminen no solo impedidas de sepultar a su hijo, sino también impedidas de poder sanar el dolor y la herida que le genera frente a la indiferencia del Estado, que cree que en esa etapa no corresponde hacer el acompañamiento. Pablo, voy a hacer algunas de las preguntas, nos van a disculpar si alguna queda afuera. A ver si te invito, Pablo, por ahí a la brevedad. Si gustás, si hay para desarrollar más, vos lo decidirás. Por un lado, en el chat aparece esta pregunta. La inscripción en el registro de las defunciones, ¿debe previamente haber tenido una de nacimiento, es decir, un acta de nacimiento, o no es necesaria? Si estamos inscribiendo la de... No. Si nació con vida y se inscribe con defunción, la ley dice, se hace el certificado de nacido vivo y el acta de defunción, y se escribe de esa manera en los dos libros. Cuando en estos casos solamente se verifica la inscripción en el libro de defunciones. Bien. Por otro lado, dicen aquí, quisiera saber si a partir de este fallo, doctor Posetto, todas las defunciones fetales deben inscribirse en el registro civil como defunciones. ¿A partir de este fallo se siente un precedente en ese sentido? En realidad, este fallo lo que hace es confirmar el texto de la ley 26.413. No es el fallo el que obliga a la inscripción de todas las defunciones fetales. La ley 27.413 no hace distinción, y el tratamiento de los cadáveres como residuo patogénico no tiene fundamento jurídico. Con lo cual no es el fallo lo que hace. De hecho, si ustedes analizan, no hay ninguna declaración de inconstitucionalidad, ni se deja sin efecto ninguna norma. Hay una aplicación lisa y llana de la ley 26.413. Con lo cual, lo que hace es mostrarnos eso. No necesitamos una nueva ley, ni necesitamos un precedente judicial, sino lo que necesitamos es hacer una clara interpretación del derecho y aplicarlo de manera adecuada. Bien. Pablo, si me permitís, voy a hacer una acotación. Voy a repetir lo que dijiste hoy mientras hablabas. Hizo falta una sentencia judicial porque si no se produjo la inscripción después de los 60 días, entonces por eso se necesitó que se judicialice el tema. Si no, no hubiera sido necesario. Si hubiera sido dentro del plazo de los 60 días, no hubiera sido necesario que se judicialice el tema. Sí, es claro eso, Carlota. La única opción hubiera sido, para judicializarlo, que infundadamente la autoridad administrativa se niegue, o que el establecimiento de salud se niegue a acoger el pedido de la familia. Pero si eso sea dentro de los 60 días, no debería haber ningún inconveniente y ninguna necesidad de judicializarlo, salvo que se genere una controversia. Continúo, doctor, si usted me permite. ¿Cuál sería el motivo, preguntan acá, por el cual se ha creado este vacío legal en la sepultura de las defunciones fetales? ¿Por qué llegamos a este vacío legal, no? A ver, yo he tratado de encontrar algún justificativo. Hice una lectura muy por arriba, y les voy a pedir disculpas si a lo mejor la conclusión a la cual arribé no es del todo precisa y del todo exacta. Yo encontré que a partir de 1950 la Organización Mundial de la Salud, cuando definía la muerte fetal, hablaba de la defunción en cualquier etapa del embarazo sin ningún tipo de diferenciación. O sea que cuando teníamos mucha menos tecnología de la que tenemos ahora, el sentido común indicaba que no había nada para diferenciar. En el 75 hubo un cambio y empezaron a aparecer estas subcategorías. Entonces yo, cuando vi lo del 75, digo, bueno, pero ¿qué pasó en el medio del 75?
Y lo único que encontré fue Roe versus Wade y el informe Kissinger. Y en función de eso, lo que yo intuyo es que en realidad la verdad y lo que se ve por el sentido común a través del desarrollo de estrategias de comunicación y de el establecimiento de ideas que no tienen basamento jurídico, se fue instalando en las universidades y en los centros de salud y en todos los lugares, que en realidad en la primera etapa, es más, si ustedes buscan van a encontrar que se habla de aborto espontáneo. O sea, livianamente se utiliza el término aborto espontáneo. El término aborto espontáneo es un término que no existe en nuestro derecho nacional. Y cuando los médicos me dicen, es más, el doctor Pérez todavía ahora me pregunta, pero entonces no había obligación, y yo, no había obligación. La confusión se generó porque se instaló este tema. Esa es mi percepción, y si realmente esta interpretación que hago no es del todo acertada, también les pido disculpas porque es una conclusión a la cual arribé de manera personal y reiterando que no soy un especialista, obviamente. Justo usted nombraba eso, doctor Posito, del tema de aborto espontáneo, y aquí hay una pregunta, si la inscripción, hay una distinción, se hace la distinción entre aborto espontáneo y muerte fetal. Usted me ayuda, Posito, con las preguntas, a veces si son claras, si no le damos la palabra. La ley no distingue. El aborto espontáneo y la muerte fetal son categorías que se instalaron desde espacios vinculados con la salud y que tienen que ver con maneras de valorar los estados de embarazo, de clasificar las muertes de los bebés dependiendo de la etapa gestacional en la cual se provoca. Generalmente los bebés a las 20 semanas tienen un peso aproximado en condiciones normales de 500 gramos, y en ese contexto se instaló esta costumbre, se instaló esta norma que no tiene basamento legal, y por eso digo que, bueno, que en realidad no es un precedente que abre la puerta, sino un precedente que echa luz sobre una normativa que ya existía. Por otro lado, los bebés no esperados, preguntan aquí. Los que por ahí nadie los reclama, quiero entender que fue también direccionada esta pregunta. ¿Habrá posibilidad de un lugar para ellos? Porque hasta acá por ahí hay alguien que va, ¿no?, en búsqueda de eso. ¿Qué pasa con los que no son buscados? Bueno, a ver, la sentencia, el registro civil nos da una solución. El registro civil dice, si las madres, si los familiares no comparecieren, será el hospital el que deba disponer la registración de la defunción y la sepultura de los niños. Y esto es algo lógico. Yo encontré un precedente de Capital, de Cava, donde había una persona en situación de calle que falleció, y estando en la morgue, el Estado solicitó la inscripción de la defunción y la sepultura. Y el Estado lo hizo justamente porque el destino de los cadáveres es independiente del aprecio que nosotros podamos tener o no por ellos. El destino de los cadáveres está íntimamente regulado con la dignidad perenne que los caracteriza por el hecho de haber sido antecedidos por un ser humano. En ese contexto nosotros tenemos que hacer análisis que no son solo afectivos, y por eso le decía lo del abordaje interdisciplinario. Me puede gustar o no gustar una situación concreta, pero la situación y el tratamiento es independiente de mi deseo y tiene que ver con lo que la realidad es. Entonces, sea querido o no querido el cadáver a tratar, el tratamiento que se debe dar es el mismo, porque eso establece la ley. Tomo la palabra de una médica ginecóloga también, que nos deja en su chat lo siguiente. Es un comentario, no sé si usted después quiere, doctor Posito, extenderse. En mi hospital, dice la doctora, los fetos muertos son identificados como feto muerto y apellido de la madre, pero no se les coloca nombre. Y sus cuerpos que no son retirados por los padres van a una fosa común en el cementerio. Estamos viendo en la práctica qué pasa en la provincia de Tucumán, calculo que es en la ciudad, doctora. Bien. Bueno, esa es la demostración de lo que el doctor Pérez hizo. No es algo extraordinario, sino que es algo humano. ¿Sí? Que la única diferencia fue que en este caso concreto se siguió un camino judicial y que eso generó el rebote que generó. La realidad es que cuando uno habla con los médicos,
y hay muchos casos donde se hacen excepciones a esta regla. El problema concreto es que hay lugares donde las exigencias son extremas. De hecho, si ustedes van a buscar, yo ahí en el trabajo que tiene el mismo título que esta charla, que es un trabajo donde humildemente hice un comentario de la sentencia, hice algunas anotaciones de disposiciones nacionales, encontraba que, por ejemplo, en Tierra del Fuego no hay, o sea, está tratado y está previsto puntualmente la posibilidad de inscribirlos. Y en otros lados, en la gran mayoría de las provincias, estamos exactamente igual que en Santa Fe. Y en las provincias donde hay regulaciones que tienen que ver con las categorías de residuos patógenos, en realidad son normas que no deberían ser aplicadas porque se contraponen a la ley superior. Y en ese caso, si alguien quisiera invocarlas, lo que se debería sostener es que no se ajustan a las normativas superiores y dejarlas sin efecto en el marco de los procesos respectivos. Entonces, ¿qué hace esta profesional cuando comenta lo que comenta? Justamente nos muestra que somos más humanos de lo que muchas veces parece y de que el doctor Pérez no es una persona distinta a muchos de nuestros médicos que encuentran en esas personas que mueren un ser humano que merece el trato digno y que hacen el esfuerzo que está a su alcance, inclusive a sabiendas de que puede haber una norma que establezca lo contrario. Voy a tratar de unir dos comentarios, preguntas, que hacen lugar a esto. O sea, no hay suficiente información, entonces no se le informa a los padres, no se sabe de esto, y tomo a los profesionales de la salud. ¿Saben esto los profesionales de la salud, doctor Posetto? O sea, ¿qué pasa que no? Que decíamos de lo del vacío legal o no, bueno, no hay yo vacío, creo que los es, profesionales de la o salud no, tienen la falsa... Los profesionales de la salud tienen la falsa creencia de que tienen el deber de descartar a estos bebés. Y las familias, en muchos casos, porque la realidad es que, lo hablábamos, tampoco les dicen lo que realmente van a hacer con los cuerpos de los bebés, porque saben que muy probablemente las madres reaccionen de un modo un poquito distinto al que reacciona alguien cuando está tranquilo. Entonces lo que se afirma habitualmente es que el cuerpo va a ser destinado a un lugar específico donde se realizará la visceración, pero no más que eso. Y la realidad es que las madres salen choqueadas. Digamos, Bernabela me decía hoy, dice, a mí me dijeron que iba a un laboratorio, y yo estuve 3 años sin poder llorar, y un día se cumplió el aniversario, y me dolía el pecho y exploté, mi mamá se asustó, y yo le conté lo que me estaba pasando, y mi gran problema era que no podía ir a ningún lugar a rezar por mis hijos, a visitarlos, y yo creí que estaban en un laboratorio o no sabía dónde estaban. Y esa es la información que las mamás tienen en el mejor de los casos. En el peor de los casos, terminan confirmando cuál es el destino que se les da a sus hijos y terminan arrastrando con las consecuencias que eso genera durante toda su vida. Le quiero decir, doctor Posetto, que me está costando leer algunas cosas que dejan en el chat, porque algunos en privado abren su corazón y cuentan lo que les sucede. Ya se lo iré trasladando en algún momento y si hay tiempo, pero agradecemos esa confianza con nosotros. Es decir, no es solo esta exposición, sino que acá hay muchas historias en estas pantallas. Les agradecemos la confianza, repito, y nada, toda nuestra fuerza, ¿no?, para las cosas que van contando y que han vivido. Vuelvo a tomar la palabra de la doctora ginecóloga que está en la sala, que habla de, tengo un nieto que fue registrado como NN. ¿Se puede rever eso? Bueno, nosotros, vuelvo a repetir, en Santa Fe, nosotros la sentencia, que si Dios quiere vamos a notificar ahora después de la feria judicial, lo que dispuso la jueza fue autorizarnos a poder hacer una anotación marginal. Veremos después, porque la sentencia no es demasiado precisa, cuál es el tipo de anotación que realiza el registro, si es una anotación meramente referencial o si es una anotación que modifica los datos que existen en el acta. Pero bueno, en principio esa chance, es decir, bueno, una puntita, una manera de empezar a revertir un proceso que yo creo que en definitiva, si nosotros tenemos una persona y tenemos, fíjense además otra cosa, que la ley de la 26.413 dice, las defunciones contendrán el nombre y el apellido de la persona. La inscripción de la defunción, dentro de cuál están las defunciones fetales,
por añadidura, porque la ley no lo trata. La ley dice toda inscripción de la defunción no debe ser como NN, sino que debe ser con el nombre y apellido. Nosotros también sabemos que en Santa Fe se inscriben como NN porque es la política del registro civil y ese es el criterio. A nosotros nos ha contestado el registro civil, dicen, bueno, perfecto, nosotros entendemos que hay fundamentos legales para que la jueza pueda expedirse en otro sentido, pero queremos que entiendan que el criterio vigente en el registro civil para las personas que dictaminan exige necesariamente utilizar la inscripción como NN. Por lo cual yo creo que también está abierta la puerta para generar planteos en ese sentido y para generar postulaciones que estén dirigidas justamente a reconocer la identidad en un país donde hace años estamos justamente peleando por los desaparecidos para que aparezcan, y esta es una oportunidad de hacerlo. Doctora Rañé, doctora López, me van avisando, por favor, también me interrumpen cuando sea necesario. Acá hay un comentario, lo transformo en pregunta luego. Dice alguien aquí, hace 9 años, cuando mi hijo Nahuel murió, mi médico me dijo, tu hijo va a ser residuo patológico porque pesó 200 gramos con 20 semanas. Digo, doctor Pocetto, los términos que utilizamos, cómo llamamos a las personas, qué términos utilizamos y con qué dureza a veces se trata. Digo, estamos hablando, no sé, yo no te somos... quiero contar, Juan, les quiero contar algo porque en un momento yo me puse a buscar cómo llegamos a encontrarnos con el doctor Pérez, ¿sí? Entonces encontré en mi chat un WhatsApp, el cual hice captura de pantalla, un WhatsApp que mandé en abril, un viernes 26 de abril a las 11 de la noche, envié un WhatsApp a la obstetra que acompañó a mi esposa cuando nacieron mis hijos, diciéndole, Andrea, tengo una inquietud, necesito saber qué pasa con estos bebés. Me dice ella, ¿a qué te referís cuando hablas qué pasa con estos bebés? No, quiero saber qué trato se les da, porque creo que hay que sepultarlos, creo que merecen estar en un cementerio, creo que sus padres merecen un lugar. Ella me contesta, Pablo dice, yo no tengo mucha información, pero mi marido es el especialista. Cuando hablo con el marido me cuenta de este caso. Con lo cual, digo, en esto de que nada pasa por nada, nosotros tenemos el deber de humanizar. Y creo que en una sociedad digamos, hablamos mucho de la cultura del descarte, también, por eso digo lo de la bioética, algunos consideran que los cadáveres deben ser tratados no como una cosa con una naturaleza jurídica sui generis, con un estatus sui generis, sino que merecen un tratamiento distinto. Por eso el debate, por eso la necesidad del debate, porque el sentido común y nuestras convicciones nos llevan a una percepción. Cuando la ley empieza a ir en otro sentido, es cuando nosotros tenemos que comprometernos con estas realidades para tomar este tipo de riesgo. Un doctor me dijo, un colega me dice, doctor, tuvo un acto de valentía, o el doctor, digamos, el doctor Pérez, imagínense la situación que está el doctor Pérez, que bueno, la verdad no la pasó bien él, no la pasa bien su mujer, no la pasaron bien sus hijos, no fueron bien tratados en un montón de lugares, me parece que por una confusión que se generó por los defectos en la información. Entonces, bueno, entramos todos en un proceso de exposición muy duro. La realidad es que las mamás vienen a hablar con nosotros. Lo llaman al doctor Pérez o van al juzgado y le dice, bueno, vaya a hablar con el doctor Pocetto. Entonces nosotros tenemos que encontrarnos haciendo acompañamiento en una situación que nos excede totalmente. Tenemos que cambiar nuestra manera de comunicarnos y tenemos que humanizar este proceso que hoy está deshumanizado y que termina destrozando los corazones de un montón de mamás, de un montón de papás, de un montón de abuelos, porque nosotros tenemos una mamá de San Cristóbal, la cual yo me reuní con el abuelo, y está muy contento de poder saber dónde está su nieto. Y esto es, a ver, y yo digo en esto de las realidades subyacentes. En un momento determinado, cuando uno se encuentra con este tipo de problemáticas, se empieza a pensar, a meditar y a hacer algunos análisis un poco más profundos. Entonces, un día hablando con un amigo me dice, bueno, che, pero este tema, entonces yo le digo, mirá, vos sabés que yo siempre dije que tengo 3 hermanos, y en realidad tengo 4.
Porque mi mamá, hace muchos años, perdió un embarazo de 12 semanas. Nunca lo hablé con mi mamá. Entonces cuando dije esto, y lo dije en un medio, después la llamo a mi mamá. Le digo, mami, ¿a vos te molesta que yo cuente esto? No, dice, es la realidad. Ahora, hace años yo decía, perdió un embarazo. Hoy digo, mi hermano. Y como además soy una persona, digamos, creyente, porque creo en Cristo, soy católico, creo en el cielo, en el infierno y en el purgatorio, sé que mi hermano la está luchando y quiero que llegue al lugar donde tiene que llegar, como cada uno de nosotros. Es mi visión. Y en ese contexto creo que tenemos que darnos el debate. Puede ser respetable una visión que no comparta esto, pero creo que el nivel de humanización de estos procesos requiere un diálogo maduro, respetuoso, donde podamos hacer silencio cuando los otros hablan y donde podamos entender al que piensa distinto, porque no hay gente mala cuando hablamos de estos temas, sino que hay gente con convicciones que trata de lograr que lo que piensa se realice y que en ese contexto a veces puede obrar de maneras más felices y otras veces de maneras más duras. Voy a darle la palabra a la doctora Ranieri, simplemente a acotar, Pablo, que algunos preguntan, ¿hay asociaciones, hay gente que esté trabajando en acompañar a esas madres en los hospitales que van viviendo esto? Recién hacías alusión a algo, que a veces no das abasto, Pablo, con las cosas que van sucediendo, pero bueno, Sí. te lo dejo al pendiente, quería darle la palabra a la doctora y lo charlamos también. Doctora Ranieri. Sí, gracias Juan Pablo. Bueno, gracias Pablo por toda la exposición tan clara. Y cuando nosotros recibimos todas las preguntas de los que se inscribieron, que les aseguro que son 5 carillas de preguntas y tratamos de ordenarlas por tema, hay una pregunta que nos llamó la atención que se repite en muchos, es, no solo los ginecólogos o el obstetra, o sea, el médico, sino otras personas que presencien lo que se hace en los hospitales, porque acá estamos frente a una costumbre arraigada contra la ley, ¿no es cierto? Y por eso este fallo puso luz. Muchos preguntan, ¿qué puedo hacer? O sea, yo soy una enfermera, veo que se descarta, o sea, ¿puedo hacer algo o no puedo hacer algo? Soy un familiar, no me dan respuesta, me dicen que no, que hay que desecharlo. La pregunta es, ¿puedo hacer algo o no puedo hacer algo? ¿Cómo? Esa es la Bueno, a primera ver, cuestión. lo que el sentido común indica es que el diálogo es el camino para la solución pacífica de conflictos, con lo cual lo primero que hay que hacer es tratar de interactuar con las personas que participan en la problemática para poder encontrar soluciones. Lamentablemente, cuando eso no sucede, bueno, empezamos a intervenir los operadores que de alguna manera tratamos de colaborar con las soluciones. Si hay alguien que cree que se está registrando una situación irregular, lo primero que debe hacer es acudir a las personas responsables para plantearles la inquietud, y si ve que hay una respuesta negativa, acudir a las personas que los pueden acompañar para tratar de exigir que se cumplan las normas, siempre partiendo de la base de lo que hablábamos antes, de que son temas con costumbres muy arraigadas y que van a requerir un esfuerzo muy, muy grande y situaciones muy duras. Por eso yo recomiendo mucho a las personas que están vinculadas con estos temas y que tienen que tomar decisiones, que sean muy prudentes sobre qué es lo que van a hacer a partir de ahora cuando deciden el destino de un cuerpo. Porque se pueden encontrar con una acción de responsabilidad civil por no haber tratado a una cosa, como es el cadáver, de la manera que la norma lo exige. Entonces es muy, muy, muy importante que seamos prudentes, inclusive más allá de lo que el Estado diga con respecto a estos temas, porque mañana podrá aparecer alguna norma que intente modificar la realidad, pero la realidad es inmodificable. Con lo cual, cuando aparezca un juez con sentido común frente a una realidad inmodificable, cualquier norma que vaya en contra de la ley de gravedad me parece que no va a ser muy útil. Gracias, gracias Pablo. Bueno, ahí todas las asociaciones que se dedican al acompañamiento de la mujer y el embarazo vulnerable también están dedicadas, entiendo, muchas de ellas al acompañamiento de las mujeres que sufren una pérdida que puede ser así por un aborto natural, ¿no? Pero bueno, también abrimos, Juan Pablo, si te parece, alguno quiere levantar la mano y abrir el audio, por si alguno quiere hacer una pregunta directamente, ¿no? Veo que acá hay muchos médicos y enfermeras, así que lo abrimos también. Pero bueno, te dejo a vos a las preguntas que veo que están llegando muchísimas.
Y los invitamos, repito, a poner la manito de reacción, alguna manito en la virtualidad que nos indique que están pidiendo la palabra. No solo a levantar la mano acá en la cámara, que por ahí no los vemos, ¿sí? Que son varios los que están con cámara encendida y también eso lo agradecemos. Quiero agregar que también en Santa Fe Capital está, dice, tu imagen, mi recuerdo, grupo de acompañamiento a familias que pasan por la muerte gestacional perinatal, es decir, mucha gente haciendo cosas respecto a este tema, y no es poco decirlo. Allí Rafael, que está levantando la mano, si quiere tomar la palabra, habilitamos su audio, a ver si yo lo sé hacer, si no, doctora, me ayuda. Sí, ahí está, ahí lo Adelante, activé. Rafael. A ver, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Sí, yo soy sacerdote de la diócesis de San Luis y estuve 9 años en un pueblito del interior donde había un solo hospital, y hará como 30 años atrás la misma gente del hospital y los médicos llevaban los bebés a la parroquia y se lo enterraban al lado de la imagen de la Virgen, pero por una cuestión, como decía el doctor ahí, de sentido común. Ahora estoy aquí en la ciudad de San Luis y justo hará unos 2 o 3 meses cae una familia que le habían dicho ya que su hijo estaba muerto ya en el vientre, y entonces iba alegrado o esperaba tenerlo que lo diera ahí en la casa, y el tema concreto que ellos querían enterrarlo. ¿Cuál es el requisito ahí que uno puede solicitar al cementerio, o cuál sería el procedimiento o el protocolo para que pudiera estar en el cementerio? La inscripción de la defunción fetal, la licencia de inhumación y el tratamiento que merece cualquier cadáver para llegar hasta el cementerio. Ese es el procedimiento. Es lo que pasó en estos casos. Equiparable a cualquier cadáver, sería en ese caso. Sí. Digo, si efectivamente nosotros no encontramos distintos tratamientos en el ordenamiento jurídico, el procedimiento es el mismo que el de cualquier cadáver. Perfecto. Después una cosa al margen, nada más interesante también en Italia, hay toda una asociación Difendere la Vita con María, y entonces aprobó por la Conferencia Episcopal Italiana todo lo que es los recursos para hacer los responsos de una persona, pero adecuado a los niños que no pudieron nacer, digo, para aquellos que quieran darle una cristiana sepultura, se los trata, digamos, como niños por nacer, nada más eso. No, inclusive había una inquietud también, y quiero destacar la solidaridad, porque en uno de los casos alguien preguntó, ¿y cómo van a hacer estas pobres madres para poder llevar adelante el proceso que tienen que llevar con los costos que les genera? A todos los que están preocupados por eso le queremos llevar la tranquilidad de que hay un montón de personas, instituciones y el propio Estado preocupados, y que ninguno va a tener que realizar un esfuerzo extraordinario para poder solucionar el problema, porque somos muchos los que vamos a hacer esfuerzos para que puedan lograr el objetivo de que sus hijos estén sepultados sin que les genere un compromiso en su patrimonio. Vamos a cederle la palabra y vamos a llamar en honor a la hora, a la brevedad, así pueden todos llegar a tomar la palabra. Señor Ernesto Beruti, tiene usted la palabra, a ver si lo habilitamos, si me ayuda Débora. Adelante, a ver. Bueno, muchas gracias, ¿me escuchan? Se escucha perfecto, adelante. Bueno, primero quiero realmente felicitar al doctor Pablo Posetto por su exposición, que ha sido muy clara, muy concreta. Yo he leído, a propósito de este tema, que me preocupa muchísimo desde hace años, he leído su trabajo que apareció, lo bajé de internet, y la verdad que ha sido muy claro. Es un trabajo extenso donde habla sobre todo las distintas normas en las distintas provincias, y este es un problema que lo tenemos. Yo lo he vivido toda mi vida, he sido residente de la maternidad Sardá, estuve cerca de 20 años ahí, y después he pasado a hacerme cargo del servicio de obstetricia del Hospital Universitario Austral,
Y la verdad que lo que han dicho acá es lo que ocurre, es usos y costumbres, ¿no? Toda la vida hemos, le hemos dicho eso a las pacientes por embarazos debajo de 20 semanas, que bueno, que tienen, si quieren se lo pueden llevar, pero si no, quedan como residuos patogénicos o patológicos. No le decimos quizá en esas palabras, pero que van al servicio de anatomía patológica y lo van a estudiar. No hemos sido claros. Realmente después de esto hoy ya es viernes, pero el lunes me voy a poner en campaña para hacer realmente un cambio rotundo en esto y poderles dar a las pacientes que quieran, porque no todos quieren, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy bueno, después de esta charla, poder llegar a establecer un protocolo que pueda utilizarse en todo el país, un protocolo claro en donde todas las pacientes que tienen esos bebés que han nacido muertos, que tengan la posibilidad de darles una sepultura, pero necesitamos tener un protocolo claro para analizar las distintas variantes, y creo que va a ser muy útil. Siempre lo hemos pensado y en nuestro hospital lo hemos charlado, pero todavía no tenemos, digamos, un protocolo que pueda establecer, digamos, una guía para poder llegar a que esto se concrete. Realmente eso es lo que me parece que sería muy, muy oportuno, dado que es un problema que ocurre en todos los hospitales, creo que, del país. No, esto no lo hacemos y creo que hay que empezar a hacerlo porque es clarísimo que son seres humanos y no tienen nada que ver en la que se produce la detención del embarazo ni el peso. Es tan ser humano un embrión de una semana hasta el término del embarazo. Entonces creo que es el momento de realmente hacer un cambio en esto. Doctor, me animo a hacerle una sugerencia. Cuando hable con la paciente, explíquele que independientemente de su voluntad, el tratamiento que corresponde hacer es el mismo, más allá de lo que ella desee. Y lo animo a que se maneje tranquilo, porque no hace falta protocolos para manipular cadáveres de 8 meses, y tampoco hace falta para manipular cadáveres de 20 semanas o de 10 semanas. Lo que hace falta es entender que son cadáveres. Sí, perfecto, clarísimo. Muchas gracias. Gracias, doctor, por sus aportes. Estamos caminando los últimos 5 minutos, así que hago un llamado también a los que han levantado la mano acá, a ver si podemos escucharla a las 3. ¿Tiene la palabra Reinaga? Gisela, ¿puede ser? A ver. Sí, ¿sabés qué Sí. quería comentarte? En mi hospital le había escrito tal cual los mortinatos, o sea, los FMs, fetos muertos, que nacen en este hospital, son registrados, independientemente del peso y con el apellido de la madre. Y, digamos, y se le pregunta si los familiares se van a hacer cargo del cuerpo o van a una fosa común en el cementerio. Pero el problema que tenemos es todos los fetos muertos que traen de otras instituciones. Como por ejemplo, yo trabajo en una maternidad, digamos, de referencia. Si, digamos, una madre tiene su bebé en la casa, un bebé pequeño, generalmente viene al hospital y trae el bebé. El problema es que el servicio de identificación de este hospital no se hace cargo de identificarlo. Entonces le dice a la madre que ese bebé tiene que regresar al lugar de derivación, que muchas veces puede ser un CAPS, o que ella se haga cargo de su bebé. Entonces ahí está el gran problema, quizá un vacío que tenemos. Obviamente, si me toca a mí, bueno, ya te me cargo, pero muchos profesionales, ahí está la situación, o sea, prácticamente de rechazo a la identificación o a un certificado incluso de defunción de esos bebés que no nacieron en esta institución y nacieron en los domicilios o en otros lugares. Bueno, a ver, doctora, 2 cositas. La primera, si se trata de una persona nacida que falleció, bueno, evidentemente si alguien se niega a cumplir con sus obligaciones
legales está incurriendo en una irregularidad que merece las sanciones que corresponden. En los otros casos hay algo también que yo animo a la reflexión, que es el tema de las fosas comunes. Porque en cierta medida han sido una solución para algunos casos, pero resulta ser que también en otros lugares ha sucedido que al no estar en claro el lugar donde está el cuerpo, viene algún reproche cuando viene el reclamo del cuerpo de por qué se le dio el destino que se le dio y por qué no está identificado y resguardado en un lugar, que es lo que nosotros le estamos proponiendo a las autoridades del hospital. Es decir, cuando se le dé sepultura, se debe preservar el lugar del cuerpo y la debida identificación, porque estamos hablando de un cadáver. Con lo cual, si es más, ha sucedido, nosotros tenemos ahí uno de los precedentes que está publicado en el artículo que leyó el doctor Ernesto, al cual hizo referencia el doctor Ernesto, de una familia que decidió dejar a su hijo, que no le interesaba llevar el cuerpo, y que después regresó a preguntar dónde estaba el cuerpo, y como el hospital no pudo explicarle dónde estaba el cuerpo, eso devino en un reclamo que trajo consecuencias para el Estado que incumplió. ¿Sí? Eso lo resolvió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y son alertas. Lo mismo ha pasado con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con esto de las fosas comunes, y la imposibilidad frente a la existencia de una fosa común de una familia de poder darle sepultura, debida sepultura a un hijo. Se fue destinado a la fosa común, no pudieron darle debida sepultura en base a sus convicciones religiosas, y eso generó después una acción y un reclamo. Con lo cual, en cierta medida, estas iniciativas que tienden a humanizar el proceso tienen que hacerse más eficientes para prevenir algunas situaciones y algunos dolores de cabeza para los médicos y especialmente para las instituciones de salud. Estoy poniendo así en el chat datos que van llegando, no vamos a hacer a tiempo, pero se está haciendo y mucho. Ahí dejamos algunos contactos para los que son de esas provincias, pero lo más importante es que tienen a Prodesi como organizador, Abogados por la Vida, a través de sus correos. Le voy a pedir después a alguien de Prodesi allí que dejen el chat para todos. Podemos hacer una red de contactos una vez más allá de que algunos los conocemos, para saber de todo lo que se está haciendo. Adriana tiene la palabra, pero muy, muy breve. ¿Puede ser? Gracias, Débora. Sí, adelante. sí, acá estoy. Sí, muy breve. En realidad, quería comentar, yo soy de Bariloche, acá está Alas de Amor Bariloche, que trabajamos en conjunto con Santa Fe, y estamos llevando adelante hace casi 2 años un proyecto que pide que se modifique la ley de parto respetado. Dentro de los puntos está el que se pueda entregar el cuerpo sin importar las semanas de gestación. Nosotros acá en Bariloche logramos articular hace un mes que la gente de obstetricia entregara unas cajitas de recuerdo, que les den el cuerpito del bebé siempre que sea posible, y nos encontramos con esto que la verdad es que al doctor le agradecemos muchísimo, muchísimo todo esto. Esto de la semana, o sea, los bebés de 500 gramos pueden tener un certificado de defunción fetal, el registro civil les pone nombre, apellido y al final NN, porque es la obligación. Logramos articular eso. Mi hijo, que murió hace 7 años, tiene un certificado NN, nada más. Logramos hace un mes eso. Pero nos encontramos que el médico, que es lo que estamos hablando con el jefe de obstetricia de Bariloche, no sabe, o sea, tiene que dibujar los gramos cuando no pesa 500 gramos, por más que sea de 20 semanas o 22. Ese es nuestro gran vacío que estamos tratando de llevar, y acá existe, que ahí escuchaba que hablaban del tema de los gastos del sepelio. Acá nosotros tramitamos por las familias, para que no sea más doloroso, un sepelio social, que ahí también se nos pone en juego el tema de la certificación. Cuando son bebés de menos de 22 semanas, se nos complica para que nos autoricen ese sepelio social. Nosotros hacemos todos los trámites, acompañamos a la familia desde el momento cero, y nos ha pasado también de tener que ir a reclamar a Fiscalía porque pasó el tiempo legal que podían reclamar. Doctor Posetto, ¿algo para agregar a eso? Muy interesante, Adriana, muchas gracias por el aporte. No, una nueva manifestación de que en realidad
hay esfuerzos humanos muy grandes para revertir costumbres inadecuadas. Cecilia, por último. Gracias, Pablo, por la charla. Aprendí muchísimas cosas. 3 cosas. Me parece que así como se dieron charlas en todo el país de objeción de conciencia, habría que formar a los profesionales de la salud en esto. La segunda cosa que yo digo, esta ley sirve para prevenir la venta y tráfico de órganos de niños por nacer, blindar la cuestión. Entonces yo me pregunto, y lo dejo porque no hay tiempo, si con las clínicas que se dedican a abortos no podríamos de pronto pensar en algo para poder rescatar esos cuerpitos y darles cristiana sepultura, ¿no? O adecuada inscripción. Y de ese modo blindar también todo eso que se podrían hacer con esos niños por nacer, ¿no? Con esos cadáveres. Cecilia, yo quiero contarte que Evangelina, que es la periodista que publicó la nota, recibió un correo electrónico desde Inglaterra de una profesional de la salud que nos contaba que en ese país se generó un escándalo importante con la manipulación de órganos de estos bebés, que llevó al sancionar una norma según la cual los establecimientos de salud tienen una persona designada como responsable para garantizar el trato que se le da a estos cuerpos. Nosotros, a veces nuestras mentes no alcanzan a incorporar este tipo de riesgos cuando analizamos esta problemática. ¿Sí? Lo hacemos sin prever que puede haber alguien con semejante nivel con el deseo de hacer de esto una empresa. Pero en cualquier caso, creo que volvemos a lo mismo. Acá no se trata de... Creo que son todos los cadáveres que merecen el mismo tratamiento, con lo cual todas las consecuencias que devengan de las interpretaciones que se hagan de esta norma van a estar estrictamente vinculados con entender que de acuerdo al derecho nacional los cadáveres son cosas, que esas cosas están fuera del comercio, tienen un estatus jurídico específico, merecen un tratamiento diferenciado y que en base a esa situación lo que corresponde es que no sean tratados de otra manera que no sean como cadáveres. Doctor Posetto, ¿podemos tener la sentencia? ¿Podemos después trasladarlo a todos los asistentes? Algunas preguntas Sí. que quieren leer el fallo. Vamos Sí, a hacerlo. si quieren escribir a Prodesi, además la doctora Débora tiene material que seguramente les va a ser más útil, porque vuelvo a repetir, en realidad esto lo que hizo fue mostrar la punta del iceberg. Detrás de esto hay muchísimo trabajo y hay un montón de gente que viene trabajando bien, trabajando seriamente, y en realidad son los que nos han proveído la información a los que no sabemos para dar la percepción que sabemos, porque de hecho lo que nosotros somos es recopiladores de información, y a veces cuando uno la empieza a desarrollar da una percepción que después en la práctica no coincide con la realidad. Pero la doctora tiene material para proveerles que seguramente los va a ayudar a completar y a comprender por qué decimos lo que decimos y a proponer iniciativas para ir en el sentido más razonable posible. Doctor Pablo Posetto, le agradecemos muchísimo este tiempo. En el chat dejo un último comentario a todos adrede de alguien que escribió eso. A lo mejor podemos hacer cosas en nuestras localidades, como por ejemplo, ¿por qué no poner una placa en algún lugar recordando a aquellos que nunca van a tener ese nombre, pero hacer ese trabajo me parece de excelencia que han hecho ese aporte allí en el chat? Hay tanto para hacer. En la ciudad de Rosario, por ejemplo, varias organizaciones se dan cita en la maternidad Martín, el 28 de diciembre de cada año, en el Día de los Santos Inocentes, adrede tomada esa fecha, por supuesto, para hacer ruido, un poco de ruido, y poner allí unas velas recordando a todos los que no han podido nacer, ¿no? Pero este es otro tema, pero en fin, es ponerle nombre, ponerle un nombre con el peso que tiene esta palabra. Doctora Ranieri, doctora López, no sé si hay algo para agregar. Así alguien levanta la mano, no sé si hay más tiempo, pero ya estamos un poco excedidos. Nos hemos fijado esta hora de las 20:30. Sí, Juan Pablo, queremos agradecer en primer lugar a Pablo Posetto
él la hace fácil, pero no es solo pedir que se cumpla una ley. En todo esto hace falta valentía, hace falta compromiso. A veces uno no es solo conocer las leyes, no es solo ser un abogado que sabe de leyes. Creo que Pablo, junto a muchos otros que están en la brecha, que estamos en la brecha, organizaciones como Abogados por la Vida Santa Fe, como Prodesi, no es solo conocer las leyes, no es solo tener conocimiento de situaciones fácticas de la realidad, sino tomar el compromiso con valentía para hacerlo. Y bueno, de eso se trata también en las organizaciones y los que estamos en la lucha por la dignidad de la vida humana. Agradecida a trabajar con Prodesi, este es el primer encuentro que hacemos Abogados por la Vida Santa Fe con Prodesi, Juan Pablo, nuestro protesorero de Abogados por la Vida, Elizabeth Vidal, que también estuvieron trabajando muy comprometidamente para que esto se realizara. Débora, querida, muchas gracias, te doy la palabra para que cierres este conversatorio. Muchas gracias, Carlota. Gracias a ustedes. Es verdad que decíamos el otro día que trabajar en equipo es mucho más fácil y mejor. También agradezco, bueno, a Mara Mokevich de Prodesi, a todos los amigos allí de Prodesi y sobre todo a Elizabeth de Abogados por la Vida también, que nos pusimos al hombro esta organización para poder llegar a muchos. Yo siempre creo que la concientización, cada persona que toma conciencia de esto y va y reclama, ya por eso vale la pena el esfuerzo. El desconocimiento y la ignorancia hace que entonces se haga lo que no se debe hacer y nadie pueda darse cuenta. Y sobre todo, no olvidarnos que en la pérdida de todo hijo hay un sufrimiento de la familia que tiene secuelas a veces durante años, y que darle una sepultura y ponerle un nombre es una manera de curar esa herida, que es muy necesaria por las consecuencias que tiene después a futuro para esa familia, ¿no? Cada ser humano es único e irrepetible y merece un tratamiento que hace que nosotros, todo esfuerzo que podamos hacer sea poco. Agradezco nuevamente a Pablo, agradezco a todos los que nos han hecho llegar un montón de preguntas y se han ofrecido, incluso las asociaciones. Sabemos que hay muchos grupos en todo el país que están al servicio de la mujer y del duelo y de la madre vulnerable. Y repetimos, como decía Juan Pablo, gracias por la moderación, Juan Pablo, también, vamos a hacer llegar al mail de todos los que se inscribieron la grabación de este encuentro para que ustedes las viralicen a todos los que quieran, la sentencia que logró Pablo, de artículos de doctrina que hay sobre esto, que pueden ser también de ayuda, y todo aquello que ustedes nos soliciten lo vamos a poner a disposición. Vuelvo a agradecer nuevamente a Pablo por la exposición tan clara, y a todos ustedes, y les deseamos muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Será hasta la próxima. Que estén todos muy bien.